Muy buenos días a todos. Estamos ya en el quinto día de abril y poco a poco va moviéndose el tiempo. Y hoy vamos a continuar el tema de el siervo que dedica su tiempo a hacer el servicio como Dios manda y como Dios desea, como Dios espera. Recuerden que el Señor había estado ya o estaba en los 40 días cuando Él se presentaba con pruebas indubitables, dice, inexplicables, decía allá en los evangelios. Pero el Señor tenía un propósito muy especial. Por 40 días se estuvo apareciendo a sus discípulos, estuvo apareciendo a las mujeres, se estuvo apareciendo a otros, a los discípulos en el camino a Emaús, a los 11 discípulos cuando estaban sin Judas, a los 10 discípulos cuando ya estaban pensando en poner un nuevo sustituto. Bueno, son por lo menos unas 14 veces que el Señor se presenta vivo, como dije, con pruebas indubitables, y se presenta para mostrar a sus discípulos que Él estaba con vida. Él había resucitado, como lo había advertido tantas veces, y ahora ellos ya estaban en medio de todo el movimiento, de toda la acción. La palabra de Dios pues nos presenta las pruebas que el Señor usó para mostrar que Él había vencido a la muerte, había vencido a la tumba, había vencido al pecado. Pero en el capítulo 21 de San Juan, si tienen sus Biblias, capítulo 21 de San Juan, encontramos algo sobre el servicio del siervo. Y hay varias características, varias cualidades, llamémosle así, que tienen que surgir para mostrar que es un siervo fiel y que es un siervo que ha sido puesto en poco y ha sido fiel, y ahora él va a ser puesto en mucho y también seguirá siendo fiel. En el capítulo 21, entonces, de San Juan, encontramos ya el último capítulo de este evangelio y vemos cómo el servicio que el Señor esperaba tiene que darnos ciertas lecciones a nosotros. En primer lugar, en el versículo 15, dice Juan 21:15, y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. O sea, el servicio tiene que ser individual. Vamos a tratar de que estas características empiecen con la misma letra, la letra I, para que la recordemos más fácil. O sea, pues, el servicio no era cuántos me van a seguir, sino era: Simón Pedro, tú, ¿me vas a seguir o no? Era individual la respuesta. Era el Señor preguntándole y él tenía que contestar en una forma personal. Miren, en español no lo notamos tanto como en griego, pero en griego hay dos palabras que se usan en esta pequeña conversación: el ágape y el fileo. El ágape es el amor puro, completo, sincero. El fileo es un cariño, es una manera de mostrar aprecio, pero no es lo mismo fileo que ágape. Entonces vemos que cuando el Señor le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas?, utiliza el griego fileo, no, utiliza el griego ágape. Y entonces Pedro tiene que contestarle y le dice: Señor, tú sabes que yo te amo, pero no usa la palabra ágape, usa la palabra fileo, como quien dice:
el Señor le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y él contesta, sí, Señor, te quiero. Esa no era la respuesta que el Señor esperaba. Un verdadero siervo es uno que va a amar a su Señor y lo va a amar con un amor real, con un amor especial, con un ágape. Bueno, y luego le vuelve a preguntar, ¿me amas? Y el Señor, Señor, tú sabes que te amo, le dice Pedro. Pero vuelve el juego de palabras ahí. ¿Me amas, ágape? Y él contesta, te amo, fileo. Entonces la tercera vez, el Señor ahora le cambia. El Señor le dice, Pedro, es fileo el que estás usando. Y aquí viene el momento donde Pedro hubiera podido arreglar todo y hubiera podido poner todo en orden. Pero en lugar de decirle, Señor, mi amor es un amor ágape, le dice, Señor, sigue siendo un amor fileo. Entonces, el amor que debe de tener en un siervo, un discípulo, es un amor ágape, completo, sincero, sin atajos. Un amor como el que Dios tiene por su iglesia, como el Señor tiene por los suyos. Entonces, el servicio y la respuesta tiene que ser individual. En el versículo 15 también, noten que con lo que ya explicamos, el amor tiene que ser y el servicio íntegro, es decir, no a medias, no cambiando palabras, no cambiando expresiones, no. Pedro, ¿me amas? La respuesta tiene que ser, Señor, tú sabes que te amo con el amor ágape. Entonces mi servicio para ti no solamente va a ser individual, va a ser un servicio íntegro, así como el Señor le pregunta ahí en el versículo 15. Señor, dice, Jonás, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le contesta, Señor, tú sabes que te quiero. Pero la tercera vez vuelve el Señor ahora a usar la palabra fileo, y Pedro en lugar de usar fileo usa otra vez no ágape, sino fileo. Pero ahora, aquí hay algo interesante. El Señor en el versículo 15 le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Y luego en los siguientes, en el diálogo, pues ahí surge. Y dice, de cierto te digo, versículo 18, cuando era más joven te ceñías, ahora eres viejo, y extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde tú no quieras. El Señor esperaba también una sumisión, o sea, un servicio íntegro, pero también un servicio inmediato. En el versículo 22, Jesús le dijo, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. O sea, Pedro, no te estés guiando por lo que va a hacer otro. Pedro, no vas a estar contestando cómo está Juan en relación conmigo, no. Yo no estoy hablándole a Juan, te estoy hablando a ti. Entonces tú tienes que responderme. Tú tienes que darte cuenta que tu respuesta es individual, tu respuesta tiene que ser íntegra y tu respuesta tiene que ser inmediata. No es bueno cuando puedas o cuando quieras te puedes. No, le dice, Pedro, tú me vas a seguir ya. Y entonces dice en el versículo 19, dando a entender con ello que muerto había de glorificar a Dios. Y dicho eso, añadió, sígueme. Qué interesante cuando el Señor llamó a sus discípulos, usó esta palabra siempre. A los que estaban pescando, dicen, venid, o yo os haré pescadores de hombre. Y dejando las naves, los barcos, vinieron y siguieron al Señor. Pero el Señor les dice, sígueme. Ahí está Mateo. Mateo está sentado en la mesa de los públicos tributos. Pasa el Señor y nada más le dice, Mateo, sígueme. Dice, Mateo dejó todo y siguió al Señor. Era una respuesta inmediata. ¿Se acuerdan cuando allá en el libro de Éxodo
nos dice que Moisés tuvo un diálogo y también una experiencia muy dura con el pueblo, porque el pueblo había caído en pecado, estaba cayendo en idolatría. Y entonces Moisés tuvo que ponerse en pie y decirles, a ver, ¿quiénes de ustedes están conmigo? ¿Quiénes de ustedes están de parte del Señor? Levántense y júntense conmigo. Era una respuesta inmediata. No era cuando quieran, sino quieren de veras ser siervos, quieren de veras ser ejemplos, síganme, pero síganme ya. Entonces era inmediata, era incondicional la respuesta. No era que él iba a responder cuando quisiera y poniendo sus trabas o poniendo sus condiciones. No, dice, cuando Pedro pregunta al Señor, ¿y qué de este? O porque vio que Juan ahí estaba. Pero Juan no respondía, a Juan no le preguntaban. Y entonces Juan dice, pues aquí estoy. Pero Pedro le dice, Señor, ¿qué de este? ¿Qué va a pasar con él? Y el Señor le contesta, tú no te pongas condiciones, tú no te afliges por eso. Yo te estoy llamando a ti y tú tienes que responderme. No me pongas, yo voy si él va, o yo lo hago si él lo hace. No, tú lo vas a hacer, aunque él no vaya y aunque él no lo haga. Y si yo quiero que él se quede, se queda, y si quiere que vaya, se va. Entonces el Señor pone una razón incondicional a su servicio. Pero también en el versículo 21 podríamos decir es indiscutible. O sea, que a ti tú no tienes por qué razonar, tú no tienes por qué responder, tú no tienes por qué darle una razón por la cual Juan va a seguirme o Juan no va a seguirme. Esta es una decisión tuya, una decisión individual, íntegra, inmediata, incondicional, indiscutible. No es si él va, yo voy, no, yo te estoy llamando a ti. Y Pedro tuvo que contestarle. Pero hay algo interesante en el versículo 3. La decisión es irreversible. Esa experiencia la habían tenido anteriormente, durante los años de servicio. Y ahora es Pedro el que viene y dice, oigan, yo me voy a ir a pescar. Miren el versículo 3 del capítulo 21. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. No hubo uno que dijera, oiga Pedro, espérate, el Señor nos llamó ya al principio del ministerio y el Señor nos indicó que quería de nosotros, hagámoslo, pero tú no tienes por qué ponerle condiciones al Señor, ni tienes por qué discutir con Él y ver qué es lo que más conviene. No, esto es irreversible. Tú ya decidiste allá al principio del ministerio. Cuando Él dijo, sígueme, tú decidiste seguirlo. ¿Por qué ahora estás? Voy a regresar de donde me llamó. Voy a regresar de donde me sacó. El verdadero siervo, hermano, es aquel que se queda hasta el final y se queda en el lugar donde Él fue puesto o donde Él fue escogido. Y luego el Señor dice, ahora hay algo más. Ustedes son siervos inútiles, porque lo que tenían que hacer, eso hicieron, allá en Lucas, capítulo 17. O sea, en Lucas 19, perdón, en Lucas 19:10, dice, ustedes son inútiles, porque lo que tenían que hacer, eso hicieron. O sea, no van a recibir un premio especial, no van a tener que responder por los demás. Cada uno responde por sí mismo. El Señor, cuando les hace la pregunta, no fue llamando a todos en grupo, fue llamándoles uno por uno. Y ahora viene la oportunidad de seguir sirviendo y en lugar de uno de ellos decir, oigan, no paremos, no hagamos esto, ya nosotros habíamos decidido seguirlo, sigámoslo. Bueno,
el Señor tiene que darles a ellos una lección muy clara. Señor dice, ¿qué de este? ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué a ti? En un español más vulgo dice, ¿a ti qué? O sea, el Señor le está preguntando, pero también le está diciendo, Pedro, tú no tienes que decidir. Si tú quieres que Él quede, queda. Si tú quieres que Él va. No, es una decisión de Él. Y tú tienes que tomar una y Él tiene que tomar la suya. Pero dejemos que el Señor indique quién es el que va a hacerlo y cómo lo van a hacer. Bueno, el Señor pues nos presenta a los siervos que podrían haber sido unos siervos ejemplares. Empieza con unos siervos fracasados, con unos siervos que prefirieron regresar a la vida antigua, con unos siervos que estaban poniéndole peros al Señor. Pero el Señor tiene que explicarles y mostrarles que esta responsabilidad es de cada uno. Usted, hermano, que entregó su vida hace unos años al Señor, y ahora usted ve dónde se encuentra. Usted ya no está donde estuvo, ya no está haciendo lo que hizo, no está portándose como se portaba. ¿Por qué? Yo creo que tenemos que subrayar. Tenemos nosotros una responsabilidad grande y es la de servir al Señor en una forma, como ya dije, individual, en una forma íntegra, en una forma inmediata, en una forma incondicional, en una forma irreversible, y reconocer que si estamos haciendo lo que debemos, somos siervos inútiles. Bueno, lea usted de nuevo este capítulo y vea cómo el Señor tuvo que lidiar con Pedro y posiblemente tendrá que lidiar con usted. Una pregunta que le hizo el Señor a Pedro es, Pedro, ¿me amas más que estos? Ahora, estos podrían ser más que los barcos, más que el trabajo, más que las redes, o podría ser, Pedro, ¿me amas más que esos discípulos que están aquí? Pues Pedro no lo estaba mostrando, al contrario, Pedro estaba siendo un mal ejemplo para ellos. Pedro estaba mostrándoles que él no estaba comportándose como el Señor esperaba. Mejor busquemos ser siervos inútiles porque hacemos lo que tenemos que hacer, pero busquemos ser siervos aprobados, que el Señor diga a ellos, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué clase de siervo es usted? ¿Qué clase de siervo está usted mostrándole al Señor? ¿Cómo lo está haciendo? Lea de nuevo este capítulo. Vea cómo Pedro tuvo que enfrentarse a la realidad y darse cuenta que él tenía que responder, pero como individuo. Y usted tiene que responder como individuo también. Que Dios pues nos ayude y nos bendiga y podamos sacar de esta porción lecciones prácticas para nuestra propia vida. Agradezco sus oraciones y mensajitos. Notan que mi naricita está golpeada. Tuve un pequeño incidente o accidente y pues voy a estar así por unos 2-3 semanas. Pero le digo de una vez, gracias a Dios ya está bajo cuidado, está en tiempo de que el Señor nos va a ayudar y espero que pronto ya quitemos esto y podamos seguir en las lecciones que Él tiene para nosotros. Muchas gracias por sus oraciones, muchas gracias por escribirnos, muchas gracias por estar con nosotros. Irma Aguilera dice, buen día, pastor, bendecido día. Maritza Contreras, buenos días, pastor, saludos y bendiciones. Josué Méndez Miguel lo está viendo y también está mostrándonos que él es un guerrero. Lisette Guerrero, aquí está,
de apellido, pero también de lucha. Una magnífica hermana en Cristo allá en Estados Unidos. Qué bueno que estás con nosotros. David Pedraza nos está viendo. Alicia López, Delmi Caleco también. Leo Patiño, Silvia Mancilla, Vicky Rogelio, Trisha Albavera, Gabriela Meri, Ruth Castro, Angie Pedraza, mire, tenemos bonito grupo escuchándonos. Pati Bo, Eloísa Servín, Dora Alicia Guzmán en El Salvador, Tita Fuentes en Estados Unidos, Miriam Álvarez también en la Ciudad de México, Bárbara Sevilla nos está viendo, Pepe o Chepe Cuitláhuac también está con nosotros. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos escriben y gracias a todos los que están orando por nosotros. Espero que este parchecito sea quitado pronto, pero de una vez se lo explico para que no se quede con duda qué pasó. Fue un accidente, una caída, pero gracias a Dios va a salir bien. Que Dios nos bendiga y gracias por sus oraciones también. Vamos a terminar orando y dándole gracias a Dios por el privilegio de ser siervos y de servirlo como Él desea. Oremos. Padre, te damos gracias porque nos das un ejemplo precioso en la vida de Pedro como siervo, en la vida de los demás discípulos. Señor, ayúdanos a ser fieles, a ser firmes, a mostrar cualidades en nuestro servicio, que aunque nos veas como siervos inútiles, que nos veas haciendo lo que tenemos que hacer. Gracias por tu ayuda y por tu bendición. Sé con nosotros este día y estos días que van ya avanzando. En el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga, pues. Un abrazo desde acá y seguimos en contacto.